Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno chicos, como ya saben, el día de hoy nos toca la semana número 3 de aritmética, que es el tema de sustracción. La clase pasada hemos visto el tema de adición, como ustedes saben. Hemos visto también en adición lo que son suma de bases, ¿no? El algoritmo de la adición. También hemos visto las partes de la adición. Entonces, va a ser algo similar en este caso con la sustracción. Vamos a hacer un recuerdo, ¿no? O vamos a recordar de la parte primaria, ¿no? Porque en primaria se ha visto que es una sustracción. La mayoría de ustedes conocen que es un minuendo, el sustraendo y la diferencia. Entonces vamos a ahondarnos a eso, pero en otras bases, ¿no? Y también vamos a recordar lo ya aprendido en primaria, obviamente. ¿Está bien? Entonces vamos a identificar los términos de la sustracción como recordando y vamos a utilizar la definición de complemento aritmético. ¿Está bien? Entonces vamos a ver esos puntitos ahora. Ahora, profe, ¿qué es sustracción? Es la operación aritmética inversa a la adición, ¿no es así? Recuerden que la suma, ¿qué es? La suma es el resultado de la adición, ¿no? Eso lo hemos visto en la clase pasada, ¿no? Algunos confunden suma con adición. Es distinto. ¿Está bien? Bueno. Ahora, profe, entonces, ¿sustracción qué es? Sustracción es, ¿qué cosa? El quitarle uno a otro, ¿no? ¿Qué es lo que también significa? Que determina el exceso de una cantidad sobre otra, ¿no? Por ejemplo, profe, cuando yo resto un número con otro, me va a dar un resultado. ¿Cómo se llama? Minuendo menos el sustraendo, que te da la diferencia. Entonces, es importante este punto. ¿Por qué? Porque muchas veces en los ejercicios usan los términos minuendo, sustraendo y diferencia. Por ejemplo, ¿no? Hay un pequeño ejemplo de ejercicio. La suma de los términos de una sustracción es 264 y el sustraendo es el doble de la diferencia. ¿Cuáles son los términos de la sustracción? Los vamos a ver. Te dan de dato que la suma de los términos de la sustracción es 264. ¿Cuáles son los términos? El minuendo, sustraendo y diferencia. O sea, la suma de m más s más d que es igual a 264. Pero yo qué puedo decir, profe, si yo sé que el minuendo menos sustraendo es igual a la diferencia, el sustraendo pasa a sumar. ¿Qué significa? Que el minuendo es igual a sustraendo más más diferencia. ¿Se dan cuenta? Entonces yo qué digo, ah, ya, profe, entonces también tengo de dato algo más, ¿verdad? El sustraendo es el doble de la diferencia. El sustraendo es el doble de la diferencia. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo. Primero reemplazo esto de acá. S más D es igual a M. Acá lo puedo reemplazar. M más M que es igual a 264. 2M es igual a 264. ¿Cuánto vale M? 132. Ahora, luego de eso yo puedo decir, profe, pero yo sé que S es igual a 2D. Lo reemplazo acá. S 2D. 2D más D. M es igual a 3D. Pues yo sé que M vale 132. 132 igual a 3D. ¿Cuánto vale D? 44. 44 por 3 te da 132. Ya tienes cuánto vale la diferencia, 44. Ya sabes cuánto vale el minuendo, 132. Sustrayendo vale dos veces la diferencia. 2 por 44, 88. Ahí está. Entonces ya tienes, ¿qué cosa? Los tres términos de la sustracción. ¿Se dan cuenta? Entonces, si ustedes no saben cuáles son los términos de la sustracción, no saben interpretar esto, probablemente no van a poder resolver el ejercicio. ¿Está bien? Listo. Entonces, la siguiente parte va a ser el algoritmo de la sustracción. Es lo mismo o es muy parecido al algoritmo de la adición, por si acaso, ¿está bien? Es la misma lógica. En el algoritmo de la adición hemos visto en distintas bases, ¿no? Primero vamos a tomar el ejemplo de la base decimal, que todos conocen, ¿no? ¿Cómo se resta, profe? De manera vertical, ¿no? Cuando se hace la sustracción se hace de manera vertical. Entonces, restamos, por ejemplo, 7.234 menos 3.561. ¿Sí? Lo restamos verticalmente, los ubicamos unidades, decenas, centenas y millares, ¿no? Y restamos 4 menos 1, 3. Luego, el 3 que está acá se presta 1. ¿Por qué? Porque es menor que 6. O sea, 13 menos 6, 7. Pero como se prestó 1, este 2 ¿qué significa? Que se queda como 1. Pero 1 con 5 no se puede restar, profe, entonces se tiene que prestar 1. 11 menos 5, 6. Ahora sí, pero como se prestó 1, sería 6 menos 3, 3. Y ese sería tu resultado. Ese es el algoritmo de la sustracción, ¿no? Creo que la mayoría lo conoce. Acá se está haciendo una explicación, ¿no? De cómo se trabaja por cada unidades. Ahora, pero profe, eso es en la parte que ya conocemos. Ahora, si estamos en otra base, por ejemplo, la base 7, ¿no? Si me dicen 5, 2, 4 en la base 7, menos 4, 3 en la base 7. Ahora, tengan mucho cuidado. Esto no se llama 524 en la base 7, no. Tampoco se llama 43 en la base 7. Lo podemos decir de manera coloquial o de manera espontánea, ¿no? Pero está mal dicho, ¿no? De repente en algún ejercicio te dice, ¿no? ¿Está bien llamado 524 en la base 7? No.
¿Por qué? Porque ese 524 refleja en la base 10, ¿no? No en la base 7. ¿Está bien? Entonces, el 524 nace del nombre de la base 10. Entonces, ténganlo muy en cuenta. Ahora, el algoritmo de la sustracción es lo mismo. Se pone verticalmente y se hace la resta, ¿no? Entonces ya lo pusimos en orden y restamos. Entonces decimos, profe, ¿cuánto es 4 menos 3? 1. Ya, ahí no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque la resta es menor que 7, ¿no? Como es menor que 7 no hay ningún problema, se puede restar normal. Ahora, acá viene el problema, fíjese bien. Profe, 2 y 4 se puede restar. No se puede restar. Entonces acá hay un problema. Profe, me presto uno, sería 12. No, ¿no? Cuando tú te prestas uno acá, ¿qué pasa? Tú le sumas 10, ¿no? Se vuelve 13. ¿Pero por qué se vuelve 13? Porque es 10 más 3, ¿no? ¿Y por qué le prestas 10? ¿O por qué se vuelve 10? Porque estás en el sistema estás en el sistema decimal. Entonces acá sucede lo mismo. Acá tú no te prestas uno, por así decirlo, sino te prestas 7. Entonces sumas 7 más 2. Como te prestas un uno en el sistema heptanario, por así decirlo, sería 9. Entonces esto se vuelve 9. 9 menos 4, 5. ¿Te das cuenta? Ahora, pero como te prestaste uno, por así decirlo, porque necesitas prestado uno, pero ¿dónde? En el sistema heptanario. ¿Cuánto te queda? 5 menos uno, 4. ¿Te das cuenta? Y baja el 4. ¿Está bien? Listo, nada más. ¿Se dan cuenta? Nada más, no hay ningún problema. Es fácil, ¿no? Simplemente es lógica. Acá tú adicionabas 10. Cuando te prestabas uno, adicionabas 10. Ahora acá, cuando te prestas uno, adicionas 7. ¿No? Y si estuviera en otro sistema, adicionas el número que está en la base, ¿no? Listo. Entonces, vamos ahora a recordar, profe, el complemento aritmético. ¿Está bien? Cuando hablamos de complemento aritmético en el sistema decimal, ¿no? Hablamos de un número, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un número de la base 10 a la n menos el número, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, ¿cuál es el complemento aritmético de 234? ¿Cómo lo restarías? Fácil. Tú dices, 234, ¿cuántas cifras tiene? 3. Entonces, según la fórmula, ¿cómo sería? Complemento aritmético de 234 sería 10 al cubo menos 234. Porque tiene 3 cifras. ¿Cuánto es 10 al cubo? 1000. Por lo tanto, sería 1000 menos 234, ¿cuánto es? 766. ¿Ese es el complemento aritmético? Sí. ¿Está bien? Nada más, nada más. Ahora, otra forma de explicar, ¿no? Porque, o sea, el complemento aritmético proviene de esto, ¿no? Que se llama unidad superior, ¿no? Porque el complemento aritmético, digamos que es el límite de una cantidad de cifra a otra, ¿no? Para hacer o sea, hacer igual a la unidad inmediata superior, como dicen, ¿no? Pero bueno, eso es un criterio teórico que a veces nos olvidamos y es bueno tenerlo en cuenta también, ¿no? Ahora, pero profe, ¿qué pasa si me piden el complemento aritmético del complemento aritmético de un número? Entonces, mira, vamos a demostrar algo. Mira, el complemento aritmético del complemento aritmético de un número, cualquiera, un número n. Para comenzar, yo primero trabajo con lo de adentro. ¿Cuánto sale lo de adentro? Por fórmula, estoy hablando de un caso general, sería 10 a la n menos n, ¿no? Luego, pero por la misma fórmula, tendría que restar esto por otra vez por 10 a la n. ¿Por qué? Porque cuando tú restas usualmente te va a quedar ese mismo número, ¿no? Entonces, tendríamos que hacerlo otra vez, pero ahora no tenemos, no sé cuántas cifras tiene. Entonces, eso es lo que vamos a descubrir ahora. Por ejemplo, ¿cuál es el complemento aritmético de 756? 244. ¿Por qué? Como tiene tres cifras, se resta menos 1000. Ahora, ¿y cuánto es el complemento aritmético de 244? 756. Muy bien. Sigamos. Complemento aritmético de 934 sería 66. ¿Cuánto es su complemento aritmético de 66? Porque esto ya resolvimos, ¿no? Sería 34. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque no significa que porque son dos complementos aritméticos van a ser el resultado este de acá. No, ¿no? En este caso sí, pero en este caso no se dio. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Ahora, en el siguiente, lo mismo, ¿no? Complemento aritmético de 997, igual menos 1000, porque tiene tres cifras. Sería 3. ¿Y cuánto es complemento aritmético de 3? Como es una cifra, sería restando con 10, pues, ¿no? 10 menos 3, 7.
¿Te das cuenta? Entonces simplemente sumas y te sale el resultado. Entonces, cuando tengan complementos aritméticos, tengan mucho, pero mucho cuidado con decir de repente, ah, sale lo mismo, como son complementos aritméticos, se eliminan. No, no necesariamente. ¿Sí? Muy bien, estamos repasando, ¿no? Porque el complemento aritmético también, digamos que es un tema que se ha visto. Ahora, vamos a los ejercicios, ¿no? A los que les gusta tanto. Ya saben cuál es la tarea. La tarea es copiar los ejercicios y explicarlos, ¿no? Y así que escuchen muy bien cómo tienen que explicarlo más o menos. Ahora, vamos a los ejercicios y vemos que en el ejercicio número uno te piden que restes 4000 A5B, ¿no? Menos 2000 B7A. Que lo restes y ahí es el resultado de eso. Y te dan de dato que A menos B vale 4. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que aplicar? El algoritmo de la adición, obviamente. ¿No es así? Entonces, aplicando el algoritmo de la adición vamos a poder resolver esto, porque vamos a restar verticalmente y ordenadamente. Recuerden que tiene que estar de manera vertical para poder resolverlo, ¿no? Si no está de manera vertical, no vamos a poder resolverlo de una manera precisa. Entonces, ahí está. Listo. No hay ningún problema, ¿no? Ahora, vamos a la resta. Profe, yo tengo el dato que A menos B vale 4. Ya. Pero el problema acá, profe, es que para comenzar las unidades, B menos A me pide. Entonces, ¿qué te parece si le damos forma, ¿no? Y decimos, a ver, profe, este es A menos B. ¿Qué le parece si este 4 le paso al otro lado? Se vuelve menos 4. Igual a este menos B que pasa al otro lado, sería B. Y este A que pasa al otro lado, pasa con menos A, ¿no? Eso de acá voy a cambiarlo, ¿ya? Porque parece 9, ¿no? Ahí está. Ahí está. Profe, pero B menos A sale menos 4. ¿Está mal el problema? No, no está mal. Eso significa que el B es menor que A. Y como el B es menor que A, ¿qué tiene que hacer el B? Prestarse 1, ¿no? Se tiene que prestar 1. Pero cuando tú te prestas 1, ¿qué estás diciendo? Le estás sumando 10. ¿Te acuerdas? Cuando tú prestas 10, cuando tú prestas 1, estás sumándole 10 a quién? Al B. Entonces lo que voy a hacer acá, para, digamos, darle forma a esta expresión, va a ser sumar 10 acá y voy a sumar 10 también al otro lado, ¿no? Porque 10 menos 10, ¿cuánto es? 0. Es como que no estuviera poniendo nada. ¿Pero por qué le sumo 10? Para darle forma a esto de acá, que sería 10 más B menos A. ¿Cuánto es 10 menos 4? 6. Por lo tanto, ¿qué significa? Que 10 más B menos A, que es igual a 6. Entonces, ¿cuánto sale esto? 6. Como te prestaste 1, ¿cuánto te queda acá? 4. 4, ¿se puede restar con 7? No. Entonces te prestas 1. 14 menos 7, 7. Luego te prestaste 1, ¿no? Como te prestaste 1, ¿cuánto te queda? A menos 1. Entonces te queda A menos 1 menos B. ¿Cuánto es A menos 1 menos B? Acá es A menos B igual a 4. Entonces le tengo que restar 1. ¿Cuánto es 4 menos 1? 3. Por lo tanto, la resta de acá sería 3. Y por último, 4 menos 2, 2. ¿Cuánto sale el resultado? 2376. Nada más. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué cosa tienen que explicar? ¿Esto cómo se llama? El algoritmo de la sustracción. Otra cosa que me tienen que explicar es que de dónde proviene esto, ¿no? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago esto? ¿No? Ya lo expliqué, ¿no? De aquí, ¿no? Por algo lo expliqué, ¿no? Listo. ¿Y esto de acá de dónde viene? Esto proviene de acá. Entonces, ¿sí? Listo. A ver, vamos a ver cómo le explica, ¿no? Esto corresponde a las unidades, entonces a las centenas, ¿no? Ya, bueno, a ver, vamos a ver cómo le explica. Listo. Está sencillo. La explicación más o menos les da una idea cómo pueden explicar. Bueno, vamos al problema número 2. Lo mismo, ¿no? Es muy parecido. ¿Qué dice? A ver, si MCD menos DCM es igual a ALE, me piden LEA más ALE más EALE. ¿Ya? Entonces, lo que podemos hacer es aplicar, profe, el algoritmo de la sustracción. No sé si, creo que lo voy a hacer más abajito porque no hay mucho espacio. Ya, ahí está. Y vamos a poner acá para que se vea bien y por acá, ¿no? Tienen que poner siempre la rayita. Recuerden que la rayita significa que son
numerales, ¿no? Que son números de qué? De tres cifras. ¿Por qué? Porque tienen tres variables. Como tienen tres variables, significa que es un número de tres cifras. Ahí está. Listo. Y eso te da ale, ¿no? Entonces lo curioso de esto es que el resultado también sale de tres cifras, ¿no? Entonces, es bueno tenerlo en cuenta. Ahora, entonces nos están pidiendo hallar ALE, porque mira, si yo hallo ALE, ya sale el resultado. Entonces comencemos. A ver, profe, yo sé que D menos M me da E, ¿ya? Yo sé que D menos M me da E, pero, su profe, no tengo ningún dato importante. ¿Cómo lo hago? Entonces, ponte a pensar. Mira, M en la centena, M menos D te va a dar A. Tú no sabes si se presta uno, de repente se presta uno. Ahora, pero M menos D te va a dar A. ¿Eso qué significa? Que M es mayor que D. Fijo. ¿Por qué? Porque como te da un resultado, significa que M obligatoriamente es mayor que D, ¿no? Es lógico. Ahora, profe, pero si M es mayor que D en esta parte, significa que el D se presta uno. Ya ves. Entonces, acá el D, ¿qué está haciendo? Se está prestando uno. ¿Por qué? Como el M es mayor que D, ¿tú qué haces cuando el de acá es mayor que el de acá? Te prestas uno. ¿Qué significa? Que 10 más D menos M, ¿a qué es igual a E? Ya. Ahora, estos son en las unidades, ¿no? Ahí me pueden poner unidades. En las decenas, ¿qué pasó? Tú te prestaste uno. Como se prestó uno, ¿esto cuánto se vuelve? C menos uno, ¿no? Como él se prestó uno, él se volvió C menos uno. Ya, profe, pero C menos uno, así se vuelve, ¿no? C menos uno. Profe, C menos uno, ¿quién es mayor? C. Y como el C es mayor que él, ¿qué tiene que hacer? Prestarse uno. Por lo tanto, ¿cómo se volvería él? ¿Cómo se volvería? Se volvería 10 más C menos uno. ¿Por qué? Porque también se presta uno. Obligatoriamente se tiene que prestar, pues, ¿no? Y le resto menos el C. ¿Y a qué va a ser igual eso? A L, ¿no? A L, ahí está. Y por último, las unidades, como digo, las centenas. Como acá se prestó uno, ¿cuánto queda acá? M menos uno. O sea, M menos uno menos D, ¿a qué es igual? A. Listo. Entonces, ¿cómo quedaría acá? Esto acá lo voy a acomodar, ¿ya? Lo voy a acomodar, ¿ya? Uy, no lo hice bien, no lo hice bien. Ya, no hay problema. Lo voy a agarrar otra vez, ¿bien? A ver, ahora sí. Listo por el espacio, ¿no? Ahora, entonces, lo de acá vamos a trabajar, lo de las decenas, ¿ya? Fíjense lo que voy a hacer. Si nosotros resolvemos eso, te va a quedar así. 10 menos uno, 9. C menos C, 0. ¿Cuánto vale L entonces? 9. Entonces ya sé cuánto vale L. L vale 9. ¿Va? Bacán, pero. Ahora, falta lo demás, profe. Yo sé que, a ver, M menos uno menos C es igual a A, ¿no? Y que D menos 10 más D menos M es igual a E. Entonces, vamos a dejar esto acá. Y el otro ahí nomás, ¿ya? Acá lo voy a poner arribita. Y como ya sé el valor de L, lo dejo ahí. Ahora, la pregunta es, profe, ¿qué hago acá? ¿Cómo lo puedo resolver, no? Entonces, ¿qué te parece si hacemos esto? M menos D que es igual. El menos uno que está ahí lo vamos a pasar a sumar. Sería igual a más uno. Y luego, este M que está ahí lo voy a pasar a restar. Digo, al otro lado lo paso. Como está restando, al otro lado pasa positivo. Y este como es positivo, al otro lado pasa negativo. Y este 10 queda ahí. Y el E que está acá pasa al otro lado a restar. ¿Por qué hago eso? Porque encuentro una lógica. Que 10 menos A, ¿no? Tú sabes que 10 menos C es igual a M menos D, ¿no? Y tú sabes que M menos D es igual a más uno. ¿Qué significa? Que 10 menos C a qué es igual. Que 10 menos C va a ser igual a qué? A más uno. Obviamente, como M menos C es igual a esos dos, significa que todos son iguales. Entonces, ¿qué hacemos? Lo igualamos, pues, ¿no? Lo igualamos. Entonces, como igualamos, ¿cómo quedaría? A ver, quedaría que el E que pasa a sumar, queda A más C,
Y el 1 pasa a restar 10 menos 1, 9. O sea que A más C, ¿cuánto vale? 9. ¿Se dan cuenta? Entonces, he llegado a la conclusión que A más C vale 9 y que L vale 9. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora como siguiente paso? Sumar. Sumar los tres números, ¿no? Lo ponemos verticalmente, ¿está bien? Lo ponemos verticalmente para que se vea mejor. Está bien, vamos a sumar los tres numerales, ¿no? Con el algoritmo de la adición, ¿está bien? Vamos a sumar los tres numerales con el algoritmo de la adición, que sería Lea más Ale más EAL. Así, ¿no? El algoritmo de la adición usando. Ahora, profe, ¿en las unidades qué es? A más C más L. Pues yo sé cuánto vale A más C. A más C vale 9. Y L vale 9. O sea, 9 más 9, 18. Llevo 1. Luego, E más L más A más 1. Pero yo sé cuánto vale E más A o A más C. A más C vale 9. Y L también sé cuánto vale. 9 más 9, 18. Más 1, 19. Llevo 1. Sigamos. A más C valió 9. Más 9, 18. Más 1, 19. ¿Cuánto sale? 1998 la suma. Ahora, ¿esto qué te quiere quedar de...? Tiene que quedar una enseñanza. No siempre los resultados te van a salir en las variables, ¿está bien? Depende. Las variables de repente a veces tienen valores como a veces tampoco no pueden tener valores, ¿ah? Entonces simplemente pueden quedar así, ¿no? Pero te das cuenta que al final también puede salir el resultado sin necesidad de hallar A y E. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Entonces ahí me lo explican por favor la número 2, por favor. ¿No? Ahí me puedes ir al algoritmo de la adición, el anterior algoritmo de la sustracción, ¿no? Listo. Vamos a la número 3. La número 3, ¿qué dice? A ver. La suma de los tres términos de una sustracción es 1092. Si el sustraendo es la sexta parte del minuendo, hallar la suma de cifras del complemento aritmético de la diferencia. ¿Bien? Vamos parte por parte. Me dicen que la suma de los tres términos de una sustracción es 1092. ¿Cuáles son los tres términos? Ya vimos eso en el ejercicio, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Minuendo más sustraendo más diferencia es igual a 1092. Luego, te dicen, si el sustraendo es la sexta parte, o sea, el sustraendo dice que es, o sea, es igual a la sexta parte del minuendo, o sea, minuendo sobre 6. Luego digo, te piden hallar la suma de cifras del complemento aritmético de la diferencia, ¿no? Entonces están pidiendo el complemento aritmético de la diferencia, ¿no es así? Entonces, ¿cómo lo haríamos? A ver, ¿cómo podríamos resolver ese ejercicio? Entonces, lo que vamos a hacer, chicos, a ver, voy a borrar ya, porque esto de acá de repente les confunde a algunos. Porque esto no es parte de la 3, ¿no? Esto no es parte de la 3, pues. Acá está, así lo borré, ¿no? Listo, ahí está. Entonces, lo que me están pidiendo a mí es el complemento aritmético de la diferencia, ¿no? Eso es lo que me piden. Vamos a hallar eso. Ahora, entonces, ¿cómo lo hallamos? ¿Cómo lo podemos hallar? Entonces, para comenzar, este 6 lo puedo pasar a multiplicar. Entonces digo, 6 por S va a ser igual a M. O sea, 6 veces el sustraendo es igual a el minuendo. Ahora, ustedes se acuerdan que en una sustracción es así, minuendo menos sustraendo es igual a diferencia. Y yo puedo decir, el sustraendo, profe, si lo paso a sumar, sería sustraendo más diferencia es igual a minuendo. Por lo tanto, lo puedo reemplazar acá, ¿no? Y digo, entonces, minuendo más minuendo, ¿qué es igual? 1092. ¿Cuánto es m más m? 2m. Si 2 veces m es igual a 1092, ¿cuánto vale m? Sería 5000, no digo 546. ¿Ves? Ya está. Ahora, pero profe, ya tengo que m vale, o el minuto 546. A ti que, a ver, ¿tú qué quieres hallar? Tú quieres hallar la diferencia, ¿no? Para luego hallar tu completo aritmético. Entonces dices, el minuendo es igual a 6 veces s. Entonces reemplázalo acá. 6s es igual a s más c. ¿Cuánto vale d? D es igual a 5 a 5s, ¿no?
Entonces vamos a hallar S primero. ¿Cuánto vale S entonces? 6S es igual a ¿cuánto? A 546. Entonces, ¿cuánto sería 546 entre 6? Sería 91. Entonces, 5S, como es igual a diferencia, ¿cuánto sería? 5 por 9 sería 455. Entonces, ¿diferencia cuánto es? 455. Pero, profe, a ti te piden el complemento aritmético de la diferencia. Entonces, como me piden el complemento aritmético de la diferencia, sería complemento aritmético de 455. ¿Y cuánto es el complemento aritmético de 455? Decimos, ¿cuántas cifras tiene este número? 3, o sea, sería 1000 menos 455, ¿no? ¿Cuánto sería eso entonces? 1000 menos 455 sería 545, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería el resultado? 545. Ya está, listo. ¿Se dan cuenta? Entonces, simplemente aplicando los conceptos de minuendo, sustrayendo y diferencia que hemos visto. Este ejemplo hemos visto ya en la parte teórica, ¿no? Lo hemos visto en la parte teórica. Entonces, creo que ya está bien claro esto. Bueno, lo explica, por favor, lo explica. Como ya lo he hecho en un ejemplo, porque lo he hecho en un ejemplo, ya creo que lo pueden explicar mejor, ¿no? Creo yo. Bueno, ahora la pregunta número 4 que dice, te piden hallar A más B más C si el complemento aritmético de ABC es A más 3, C más 1, B más 2. Entonces, ¿cómo sería esto? A ver, lo que tendríamos que hacer en este caso, chicos, sería, a ver, si te están pidiendo el complemento aritmético de ABC, ¿no? O te dan de dato, o sea, es así, si el complemento aritmético de A, B, C, ¿no? Es igual a más 3 C más 1 B menos 2 o B más 2 mejor dicho, ¿no? Básicamente te están diciendo eso. Si el complemento aritmético del numeral ABC es igual a más 3 C más 1 B más 2, ¿no? Te piden ahí la más B más C. ¿Cómo lo interpretamos? Para comenzar, el complemento aritmético, ¿qué sería? ¿Cómo sería el resultado? Sería 1000 menos ABC. ¿Por qué 1000? Porque ABC tiene tres cifras. Y tú cuando restes 1000 menos ABC, ¿qué te tiene que dar? Lo de acá. Entonces lo que tendríamos que hacer sería simplemente una resta, ¿no? Restamos y le tiene que salir esto. Ahora, pero ¿cómo lo haremos? Entonces, ¿qué te parece? Para hacerlo un poco más fácil, el ABC que está restando lo voy a pasar a sumar, ¿no? O sea, este ABC que está acá lo paso al otro lado. Como está restando, pasa a sumar. Sería más A, B, C. Ahí está. Y esto que es igual, sería igual a 1000. Y aplicamos el algoritmo de la adición, ¿no? El algoritmo de la adición lo aplicamos. Ponemos A más 3, C más 1 y B más 2. Y acá ponemos A, B y C, ¿no? Y como estamos en una suma, ¿no? Como estamos en una adición, la suma, ¿cuánto es? 1000, ¿no? Acá ponemos 1, 0, 0, 0. 1000, ¿no? ¿Qué significa entonces? Que la suma de esto va a ser así, ¿no? Lo estoy interpretando con el algoritmo con el algoritmo de la adición, ¿está? Algoritmo. Entonces, ¿cómo se sumaba? B más 2 más C, que va a ser igual a 0, pero es imposible que esto sea 0 más 0. Entonces, ¿qué significa? Que B más 2 más C, que va a ser igual a 10, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Entonces decimos B más 2 más C, ¿a qué va a ser igual? A 10. Ya, bacán, pero... Ahora, pero como es 10, ¿qué significa? Que lleva 1, ¿no? Como llevó 1, ¿cómo sería? 1 más C más 1 más B va a ser igual a 0, pero no puede ser 0. ¿Qué tiene que ser? 10. Entonces 1 más C más 1 más B va a ser igual a 10 otra vez. Entonces otra vez lleva 1. ¿Cómo sería entonces? 1 más A más 3 más A va a ser igual a ¿qué?
Y ahora sí te queda 10, pues, ¿no? Ahí está el 10 clarito. 10. ¿Cómo sería esto entonces? En el último caso, creo que sale el resultado, porque fíjate, sería 1 más 3, 4. A más A, 2A. 4 más 2A es igual a ¿qué? A 10. ¿Cuánto vale A? ¿No? Resolviendo, A vale 4 pasa a restar. 10 menos 4, 6. A vale 3, ¿no? 2 por 3, 6. Más 4, 10. Entonces, ¿cuánto va? A vale 3. Listo, profe. ¿Y eso para qué me sirve? Para lo demás. Porque, a ver, fíjate. Te dicen luego, B más C, el 2 si pasa a restar, ¿qué te queda? 10 menos 2, 8. ¿Cuánto vale B más C? 8. Y acá lo puedes corroborar también, ¿no? Porque mira, profe, B más C, ¿cuánto sale? 8. ¿Qué es lo que te piden? A más B más C. O sea, profe, no necesito hallar B y C, no. De frente, ¿no? ¿Te das cuenta? Justamente como te decía en el problema número 1, ¿no? Del 2 digo. No necesariamente vas a tener que hallar todas las variables, ¿no? Como tienes B más C y tienes A, le dices, ¿cuánto vale B más C? 8. 8 más 3, 11. ¿Cuánto sale entonces el resultado? 11. ¿Se dan cuenta? Entonces, nada más ese sería todo, ¿no? Ahí tienes el valor de A más B más C. Listo, chicos. Entonces le explican, por favor. No es tan complicado, creo, ¿no? Hay algoritmo de la adición. ¿Qué más pueden decirme? Unidades, decenas y centenas, ¿no? Pueden poner ahí, por ejemplo. Listo. Vamos a la 5. La 5 ¿qué dice? A ver, si ABC menos CBA es igual a 6MN, además A más C es igual a 11, te piden hallar 2 veces A más 3 veces C. Entonces, este tipo de ejercicios ya creo que saben cómo se hace, ¿no? Con el algoritmo de la el algoritmo de adición. Entonces ponemos ahí A, B y C. Y acá ponemos C, B y A, ¿no? Y lo restamos. Ahí, ¿no? Hacemos la sustracción. La sustracción hacemos. Y te tiene que salir 6M. ¿Es así? Listo, bacán, profe. Ahora, el siguiente paso, ¿cuál es, profe? Ver los datos. Te dan que A más C vale 11, ¿no? Te dan de dato que A más C vale 11, bacán. Listo, ahí lo dejo. Ahora, lo que tengo que darme cuenta es que en la primera, o también en la última, ¿no? En las unidades me dicen C menos A te da N, ¿ya? Pero en las enteras me doy cuenta que A menos C vale 6. ¿Y eso qué significa? Que A es mayor que C, obviamente. Profe, entonces si A es mayor que C, ¿acá qué significa? Que el C se está prestando 1. Como él es mayor que él, en una resta, cuando él es mayor que él, ¿qué pasa? Te prestas 1. Por lo tanto, ¿cómo sería la resta? 10 más C, ¿no? Menos ¿a qué va a ser igual? A N. ¿Ya? Bacán. Entonces, como te prestaste 1, ¿el que se volvió? B menos 1. Como él se volvió B menos 1, se tiene que prestar 1. ¿Por qué? Porque B es mayor que B menos 1. Entonces, él se tiene que prestar 1. Cuando se presta 1, ¿cómo sería? 10 más B menos 1 menos B, ¿a qué va a ser igual? A M. ¿Te das cuenta? Listo. Y por último, profe, como acá se prestó 1, ¿no? Porque el D se prestó 1. ¿Cuánto te queda acá? A menos 1. O sea, sería A menos 1 menos C es igual a ¿qué? A 6. Listo. Pero tú quédate con el último nada más. ¿Por qué? Porque a ti solamente te importa A y C. Entonces, ¿cuánto sale A menos C? Como el uno está restando, el otro lo va sumando. 6 más 1, 7. Tú sabes que A más C vale 11. ¿No es así? Entonces, ¿qué te parece si digo esto? El A más C lo pongo acá abajito, igual a 11, y lo sumo a estos dos, ¿no? Lo sumo. Voy a sumar estas dos ecuaciones. ¿Para qué? Para poder ir a S. ¿Cuánto es A más A? 2A.
C menos C, 0. 11 más 7, 18. ¿Cuánto vale A? 9. ¿Cuánto vale C? 2. Listo. Pero aquí te piden 2A más 3 veces C. ¿Cuánto es 2 por A? 2 por 9, 18. Más C, 2. 3 por 2, 6. 18 más 6, 24. Listo. Ese sería el resultado. ¿Se dan cuenta? Sencillo, ¿no? No está tan complicado, creo yo. Entonces, este se parece bastante a la número 2, ¿ah? Así es que en la número 2, digamos que si han entendido la número 2, esto es como para recordar un poquito mejor, ¿saben? La 2 es muy parecida a la 5, por si acaso. Entonces, es la misma explicación que la 2. Es la misma explicación que la 2, por si acaso. Bueno, vamos a la número 6. 6, 6, 6, 6, 6, 6. ¿Qué dice la 6? A ver, dice, si el complemento aritmético de ABCD es BCDA, entonces A más B más C más D es. Entonces, a ver, hay que entender algo. El complemento aritmético de un número, ¿no? Por ejemplo, de 3, ¿a qué es igual? A 7. Y una pregunta, 7 más 3 ¿a qué es igual? A 10, ¿no? Si yo te digo el complemento aritmético de 325 ¿a qué es igual? Tú me dices, es 675, profe. ¿Por qué? Porque lo resalta es 1000 menos él. ¿Pero cuánto suma esos dos? 1000. ¿Qué significa? Que la suma del complemento aritmético de ABCD, ¿no? Lo voy a expresar, ¿ya? Lo voy a expresar. Primero estoy dando unos ejemplos para poder entender mejor. Entonces digo, profe, el complemento aritmético de ABCD, ¿no? ¿A qué es igual? A BCD4. Entonces, ¿qué significa esto? Que los dos son un número de cuatro cifras, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiene que sumar él más él? Entonces yo digo, a la suma de esos dos, ¿cuánto tiene que ser? 1000, ¿no? O 10.000, no, 10.000, ¿no? Porque como son de cuatro cifras, tiene que ser cuatro ceros. O sea, la suma de estos dos te tiene que dar 10, 10.000. Ahí está. Sumamos y le tiene que salir 10.000. ¿Ve? Entonces, según ese criterio que he usado analógicamente, sale así. Ahora, la demostración lo hice también en la número 4, ¿no? Digamos que en la 4 no lo expliqué así, pero acá estoy haciendo la explicación de frente, ¿no? Para no estar haciendo para qué pasa a sumar y todo eso, no, de frente, ¿sabes? Entonces decimos, profe, 4 más D te tiene que dar 0, pero eso es imposible, ¿no es así? Porque ese 0 tiene que ser 10. ¿Cuánto vale D entonces? 6, ¿no? Entonces, como es 10, lleva 1. Entonces sería 1 más D más C es igual a 0. Pero repito otra vez, no puede ser 0, tiene que ser 10, porque es una suma. Pero, profe, yo sé que D vale 6. 1 más 6, 7. El 7 pasa a restar. 10 menos 7 sería 3. ¿Cuánto vale C? C vale 3. Pero, profe, llevaba 1, entonces llevamos 1. Entonces sería 1 más C más B es igual a ¿quién? A 0. No, es a 10, obviamente. ¿No? 1 más C más B es igual a 10. C vale 3. 3 más 1, 4. ¿Cuánto vale B? 10 menos 4, 6. B vale 6. Listo. Pero, profe, también era 10, no llevaba 1. Sigamos. B más A más 1 va a ser igual a 10, ¿no? A 10. Entonces, ¿cuánto vale B? Sería 6. 6 más 1, 7. ¿Cuánto vale A? 10 menos 7. 10 menos 7 sería 3. Listo. Entonces, ¿qué es lo que te están pidiendo aquí? Lo que te están pidiendo es A más B más C más D. Entonces, ¿cuánto sería la suma de A más B más C más D? Entonces sería A vale 3, B vale 6, C vale 3 y D vale 6. 3 más 6, 9, más 3, 12, más 6, 18. ¿Cuánto es la suma de los 3? De los 4, mejor dicho, 10 y 18. Listo. Facilito, ¿no es así? Sencillo. Entonces estamos aplicando conceptos de
Complemento aritmético. Ahora, ¿qué explicación me pueden dar? ¿Esto que son? Unidades. ¿Esto que son? Decenas. ¿Esto que son? Centenas. ¿Esto que son? Millares, ¿no? Listo. Ahora, recuerden que eso, ¿cómo se llama? Algoritmo de la adición. Acá me ponen algoritmo de la adición, por si acaso. ¿Está bien? Listo. Bueno, eso ya lo expliqué la clase pasada, ¿no? Que tenían que poner nombres así. Vamos al problema número 7. El problema número 7. ¿Qué te dice? Hallar x más y si sabes que ABC menos CBA es igual a XY6. Entonces tenemos que hacer el algoritmo de la adición, de la sustracción, digo, el algoritmo de la sustracción. Ya saben que tienen que hacerlo ordenadamente, no hagan bien sus rayitas por ahí para que no haya ningún problema, ¿no? Ahí está, bien bonito para que no se confundan. Creo que lo hice muy abajo, ya lo voy a subir, pero no está bien así. CBA va abajo y ABC va arriba, porque es ABC menos CBA te va a dar XY XY. Hemos visto un ejercicio parecido, creo, ¿no? Hemos visto un ejercicio parecido. Entonces vamos a recordar. A ver, profe, en este caso lo que tengo que hacer es decir, a ver, vamos a las centenas. Profe, A menos C me va a dar un X, ¿no? No sé si es un A, de repente se presta uno, no lo sé. Pero sé que A menos C me da X. ¿Qué significa entonces? Que A es mayor que C. Es muy importante este dato, ¿por qué? Porque si yo sé que A es mayor que C, significa que acá el C que se está prestando se presta uno, ¿no? Se tiene que prestar uno. Ya expliqué eso, ¿no? Listo. Entonces sería 10 más C menos A. ¿A qué va a ser igual? A 6. Bacán, profe, ese es un buen dato. Luego, lo que puedo hacer es restar. El 6 pasa a restar. 10 menos 6, 4. Y el A que está restando al otro lado pasa como positivo y este que está sumando pasa al otro lado restando. O sea, A menos C es igual a 4. Ahora, como se prestó uno, ¿cuánto se volvió él? B menos uno. Por lo tanto, se va a prestar uno, ya que él es B. Entonces, ¿cómo sería 10 más B menos uno menos B? ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a Y, ¿no? Son ejercicios parecidos que hemos visto antes, ¿ah? Es que estamos haciendo ejercicios parecidos. Y por último, acá el A como se prestó uno, ¿no? Sería A menos uno. Entonces sería A menos uno menos C va a ser igual a X. Listo, profe. Ahora, lo que me doy cuenta es esto. A ver, B menos B, 0. 10 menos uno, 9. ¿Cuánto vale Y? 9 va a ser igual a Y. Luego, acá me queda A menos C menos uno, ¿no? Simplemente lo estoy ordenando. A menos C menos uno es igual a X. Profe, pero yo sé cuánto vale A menos C. Esto vale 4. O sea, ¿cuánto sería 4 menos uno? 3. ¿Cuánto vale X? 3. ¿Qué es lo que te pide? X más Y. ¿Te das cuenta que no fue necesario hallar X? O sea, no fue necesario hallar ABC. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuánto vale X más Y? X más Y vale 2. 2, ¿se dan cuenta? Fácil, facilito. ¿Cómo pueden explicarlo? Ya saben. ¿Esto qué representa? Unidades, ¿no? Arriba te ponen unidades, acá ponen decenas y acá ponen centenas. ¿Y cómo se llama esto? Algoritmo de la algoritmo de la sustracción. Listo, esa sería la explicación. Y ya, por último, el último ejercicio ya para despedirnos, para acabar con el tema del día de hoy. A ver, ¿qué dice? Hallar un número de tres cifras, sabiendo que si se le quita 145, resulta el doble de su complemento aritmético. A ver, vamos a suponer que el número de tres cifras sea un ABC. ¿Está bien? Le voy a poner ABC como una forma expresiva, nada más. Le voy a decir que esto es igual a un N. ¿Está bien? Un N. Ahora, yo sé que si se le quita 145 a este número, o sea, a n, porque es lo mismo, ¿ya? Si yo le quito 145, dice que resulta el doble, o sea, dos veces, su complemento aritmético, o sea, el complemento aritmético de n. Ahora, profe, ¿pero a qué es igual el complemento aritmético de este número? Como es de tres cifras, ¿con quién se va a restar? Se va a restar con 1000, porque es de tres cifras, o sea, sería 1000 menos ABC o 1000 menos n. ¿No? Listo.
Entonces, ¿cómo haríamos? El 2 multiplica 2 por 1000, 2000 menos 2 por n sería 2n, igual a n menos 145. El 2n que está restando, ¿qué pasa al otro lado? Sería 2n más n, 3n. Y el 145 que está restando pasa a sumar, sería 2145. Por último, ¿qué hacemos? El 3 como está multiplicando pasa a dividir. ¿Cuánto es 2145 sobre 3? Sería 715. ¿Qué es lo que te piden? Te dicen hallar el número de tres cifras, ¿no? ¿Cuál es el número de tres cifras? 700, 715. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí nomás nos quedaríamos con estos ejercicios. Saben, si hay alguna duda ya me la hacen después en clase, no hay ningún problema. Y eso sería todo, chicos. Ya saben, clic, copiar y explicar. Y nada más, chicos. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Está bien. No hemos hecho en otras bases para no complicarles, ¿ya? Para no complicarles mucho, ya que la idea tampoco es complicarles. Ya que, digamos que hacer algoritmo, a ver, en sustracción, no sirve, porque usualmente se pasa a base 10. ¿Está bien? Entonces, digamos que profundizar esto o hacer problemas de eso no va ahorita el caso. ¿Está bien? De repente para tercero, cuarto, secundario, hasta quinto, ¿no? De repente ahí pues, se podría también tocar el tema. Pero bueno, eso sería todo por hoy, chicos. Cuídense bastante y nos vemos la próxima clase. Chao, chao, chicos. Hasta luego.